Muy buenas, estamos aquí para presentar el libro Politicians in Hard Times o Políticos en tiempos difíciles, un libro escrito por diversos investigadores entre los que figuran integrantes del grupo Política, Territorio y Participación. Ha sido editado por el catedrático de Sociología Xavier Coller y Leonardo Sánchez Ferrer. En él se habla y se analizan a los parlamentarios de los países del sur de Europa. A continuación será precisamente Xavier Coller quien nos comente de qué trata esta obra y su importancia. Mirad, esto es un libro caleidoscópico, ¿vale? En el que se estudia un objeto concreto, que son los parlamentarios españoles, pero desde distintos puntos de vista, abordando temas diversos, desde su perfil psicológico al perfil sociodemográfico, a la forma de entender la representación política, la diferencia que hay con la ciudadanía. Se compara además con otros países, Italia, Portugal, Grecia, del sur de Europa, la ideología, etc. Es decir, es un enfoque caleidoscópico que se aborda desde distintos puntos de vista. El objeto fundamental que estamos estudiando son los parlamentarios españoles, en una perspectiva internacional comparada, porque comparamos con los parlamentarios griegos, portugueses e italianos, ¿vale? Entonces, este es el objeto, porque es un objeto, los parlamentarios, es un grupo, un segmento de la sociedad que merece un estudio de estas características por dos motivos. Primero, porque es un segmento muy importante, es la élite del poder, son los que deciden, como decía Charles Wright Mills, y al mismo tiempo porque son los grandes desconocidos. Es decir, sabemos muy poco de quienes nos representan. Fijaos bien, sabemos mucho de los alumnos universitarios, porque es un público muy fácil para acceder a ellos, ¿vale? Entonces cualquiera hace una encuesta, un estudio, un experimento. Conocemos mucho segmentos desfavorecidos de la población, pobres, por ejemplo, trabajadores, el voto que hacen, etc. Mujeres, que es un segmento desfavorecido dentro de la sociedad. Conocemos eso, pero realmente a los poderosos los estudiamos muy poco, los conocemos muy poco. Y realmente los parlamentarios son una parte importante de esa élite del poder. Entonces, los observamos a ellos, queremos conocerlos mejor, saber lo que piensan, qué hacen, qué tienen en sus esquemas cognitivos, de dónde vienen, qué carreras profesionales han seguido antes de llegar a la política, etcétera, etcétera. Este es, digamos, el objeto dividido en unas preguntas múltiples, tantas como capítulos tiene 16, más introducción y conclusiones, y algunas de estas claves, de estas preguntas ya las he dicho. ¿Cómo son? ¿Qué perfil psicológico tienen? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son sus familias? ¿Qué piensan sobre la representación? ¿Qué identidad colectiva tienen? ¿Son más nacionalistas, menos nacionalistas? ¿Son más españolistas, más vasquistas, por ejemplo? ¿Qué piensan de Europa, de la construcción europea? Es decir, es un libro que aporta una visión caleidoscópica acerca de un objeto, de un grupo humano muy relevante y muy desconocido como son los políticos españoles. Bueno, pues esta es una magnífica pregunta. No es una evidencia empírica que es muy poco habitual en nuestro país, que es una encuesta a parlamentarios. Entonces, aquí nosotros hemos jugado con dos factores. Primero, buena parte del equipo que ha escrito este libro y que apoya este estudio sobre los parlamentarios, buena parte de este equipo ya hizo la primera encuesta comprensiva a los parlamentarios españoles. Cuando digo comprensiva, quiero decir que es la primera encuesta que hace una muestra representativa a parlamentarios españoles de las 19 cámaras de representación, Congreso, Senado, más las 17 autonomías. Ha habido otros estudios que han hecho una encuesta, por ejemplo, los parlamentarios de una comunidad autónoma o del Congreso de los Diputados, pero no se había hecho a nivel comprensivo a los más de 1.800 representantes políticos. Entonces, basándonos en la experiencia de esa primera encuesta y de otras que ya habíamos hecho, dijimos, hombre, pues vamos a hacer la segunda encuesta. Entonces hicimos la segunda encuesta a parlamentarios con un método un poquito distinto, no eran entrevistas cara a cara, sino a través de internet y también por correo, y entonces pues los datos provienen de ahí, de esa segunda encuesta a parlamentarios españoles. Os tengo que decir que ahora que ha salido el libro estamos ya trabajando en la tercera encuesta,
que empezaremos en septiembre de 2021. Pero esa es la idea es hacer una encuesta a parlamentarios y a partir de ahí obtener una serie de ideas, de indicadores, de respuestas que nos permiten trabajar con un cierto nivel de sofisticación estadística para conocer cuáles son las opiniones y la forma de ver el mundo de estos parlamentarios. Y adicionalmente hay una segunda encuesta a los ciudadanos con las mismas preguntas. Con esto que conseguimos, algo muy importante, poder ver cuál es la distancia que hay entre parlamentarios por un lado y ciudadanos por otro. Si la distancia es mucha o es corta en función de distintos indicadores, como por ejemplo, pues, no solamente la representación más descriptiva, el sexo, la edad, el lugar de nacimiento, etcétera, sino cuestiones de opinión, de actitudes, etcétera. Por tanto, las fuentes de evidencia más importantes han sido la encuesta a parlamentarios, la segunda, y la encuesta a la ciudadanía. Pues sí, la verdad es que sí. Hacer una encuesta a parlamentarios es muy complicado. Para nosotros, los académicos, el que un parlamentario te responda a una encuesta o que te conceda una entrevista, te dé una entrevista para hacer una entrevista semiestructurada o algo así, pues para nosotros lo entendemos como una forma de rendición de cuentas a la sociedad también, porque al fin y al cabo el político está rindiendo cuentas de lo que hace, de lo que piensa, de lo que opina, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es una rendición de cuentas, pero para muchas veces para el político es una intromisión en sus asuntos, es una intromisión en su agenda, es una captura de su tiempo para un interés académico privado, si vosotros queréis llamarlo de esa manera, pero un interés que no tiene que ver con su actividad política estricto sensu. Entonces, muchas veces es muy difícil acceder a ellos. Entonces, uno de los problemas más importantes que hemos tenido es que el enfoque que hemos adoptado para esta segunda encuesta, que es un cuestionario a través de una plataforma de Internet, pues ha dado unos resultados, digamos, bastante escasos, un poquito pobres, ¿vale? Entonces, para que tengáis una idea, cuando hicimos las entrevistas cara a cara en la primera encuesta, obtuvimos 580 respuestas de unos 1.800, o sea, bien, no está mal. En este caso hemos tenido unas pocas menos, 450, casi 100 menos, ¿vale? Entonces, es un 25% de la población de parlamentarios, para que nos hagamos una idea, grosso modo, porque esto cambia en las autonomías en función de la población, pero aproximadamente tenemos 1.813 parlamentarios. En el momento de la encuesta esto era lo que había. 1.813 parlamentarios sin contar Ceuta y Melilla, ¿ok? Entonces, pues un 25% pues nos da eso, unas 400, más o menos 450 entre entrevistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema fundamental con el que nos encontramos, y esto quizás sea un poco específico, pero el problema fundamental fue que esa muestra que nosotros tenemos no era una muestra aleatoria, estadísticamente aleatoria. ¿Por qué? Pues porque unos responden porque quieren y otros no responden porque no quieren. Con lo cual, la validez externa de nuestra muestra, es decir, la generalización que podíamos hacer al conjunto de la población de los 1.813 parlamentarios, era una generalización que podía estar sesgada. ¿Qué es lo que hicimos? Utilizamos un instrumento que nos facilitó el profesor Modesto Escobar de la Universidad de Salamanca, que consiste en la calibración, que no es ponderación, es calibrar. Si conoces los parámetros, ciertos parámetros de la población, como el sexo, la edad y el territorio en el que representan, puedes calibrar la muestra, ponerle unos pesos específicos para que cuando generalices a la población, tu estimador, esa generalización, no esté sesgada, o al menos esté mucho menos sesgada. Y eso es lo que hicimos. Entonces, ese fue uno de los problemas fundamentales que respondieron los que quisieron responder. Y segundo fue el acceso. Otro de los problemas fue el acceso, acceder a ellos. Muchas veces era complicado y tuvimos que recurrir a ciertos personajes de ciertas personas importantes de ciertos partidos para que hicieran correr la voz de que, en fin, que es importante contestar este tipo de encuestas que tienen una solvencia académica y tienen un equipo de prestigio detrás, etcétera. No lo digo por mí, sino por el conjunto de colaboradores que trabajamos en este equipo. Y luego, pues claro, había mucha suspicacia por parte de algunos parlamentarios, sobre todo los más nuevos, gente que sospechaba del anonimato. En fin, cuento algunas anécdotas en la introducción del libro, en el primer capítulo, pero no ha sido fácil. El trabajo de campo ha durado bastante más de lo que pensábamos.
Bueno, son los países más próximos geográficamente hablando y además por algo muy importante. El subtítulo del libro es Spanish and South European MPs Facing Citizens After the Great Recession. Es decir, parlamentarios frente a ciudadanos después de la recesión o de la gran crisis económica que vivimos en la década de los 10. Bueno, los países del sur de Europa, junto con Islandia también, fueron de los países más afectados por la crisis económica. Si recordáis aquello famoso con el que los británicos, bueno, algunos británicos y algunos países nórdicos, representantes de los países nórdicos, se referían a los países del sur de Europa como los PIGS, jugando con la ambivalencia del acrónimo PIG, Portugal, Italia, Grecia, España, pero al mismo tiempo refiriéndose, todo el mundo sabe que pig en inglés es cerdos, refiriéndose despectivamente a los países del sur de Europa. Bueno, eso tenía, entonces son países que han sufrido de una manera muy, muy drástica las consecuencias de la crisis económica. En esos países también, al igual que en el resto de Europa, pero especialmente en estos países, menos en Portugal, ha habido la emergencia de formaciones políticas nuevas que han trastocado el tablero, que han transformado el tablero político en nuestro país, repito, menos en el caso de Portugal, menos de manera tan intensa, y por tanto convenía hacer una comparación sobre algo muy, 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 muy específico, que era la congruencia ideológica. ¿En qué medida los ciudadanos y los parlamentarios coinciden ideológicamente? O por ponerlo de otra manera, ¿cuán distantes están los parlamentarios de los ciudadanos en términos ideológicos? Y ahí es donde se hacen las comparaciones país a país, España, Italia, España, Grecia, España, Portugal y luego los cuatro juntos. Bueno, pues en parte algo dije en la respuesta a la primera pregunta, pero voy a extender un poquito más. Es que, fijaos, es que son los grandes desconocidos. Si yo ahora preguntara en un foro, o os preguntara a vosotros, pero a los que estén escuchando esto, que se hagan esta pregunta: ¿cuánto conoces de lo que piensan nuestros parlamentarios? ¿Qué piensan nuestros parlamentarios de la construcción europea? ¿Qué piensa un parlamentario de Castilla-La Mancha acerca de la construcción europea, acerca de su identidad colectiva, acerca de lo que es España, acerca de qué piensa? No lo sabemos. Probablemente lo desconozcamos. Y creo que esto es conveniente saberlo porque son personas que están tomando decisiones por los ciudadanos, por la ciudadanía, decisiones que muchas veces son muy importantes. No olvidemos que estos parlamentarios son los que, al fin y al cabo, aprueban las leyes en los parlamentos regionales y en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por tanto, bueno, revisan las leyes en el Senado. Por tanto, hombre, es un segmento muy importante y desconocemos muchas veces lo que piensan, lo que hay. Lo podemos intuir, lo podemos imaginar, lo podemos especular en una conversación de café, de bar. Pero bueno, en la academia no estamos para estas cosas, para especular. En la academia estamos para ofrecer evidencias científicas, evidencias sólidas. Y esto es lo que ofrecemos nosotros. Y a partir de ahí podemos construir las narrativas que queramos, pero las evidencias son las evidencias. Y yo creo que aportar evidencias acerca de quiénes son, cómo son, qué piensan, qué perfil psicológico tienen, cuán distantes son de la población, yo creo que eso es una de las contribuciones más memorables o más resaltables de este libro. Y luego, pues claro, ya digo, es la oportunidad que tenemos de conocer a los poderosos. Y eso es extremadamente relevante porque, repito, vuelvo a Charles Wright Mills. O sea, este grupo, si hay alguien que decida cosas, este grupo forma parte de esos que deciden, de esas personas que deciden. Por eso yo creo que es importante echarle un vistazo al menos a este libro, aunque sea la introducción, las conclusiones y luego a los temas concretos que nos interesen. Sí, mira, este libro yo creo que puede interesar mucho a todas las personas interesadas en lo que conocemos como la sociología política o la política. Bueno, ya sabemos que tenemos una sociología política, una economía política, una antropología política, en fin, bueno, al margen del adjetivo,
el sustantivo es la política. Aquellas personas interesadas en la política les puede interesar. Aquellas personas interesadas en los políticos, en las personas que se dedican a la política, les puede interesar, por supuesto, a los militantes de los partidos políticos, a un ciudadano que quiere estar informado, a un ciudadano que desee conocer mejor la realidad de sus representantes, a un periodista, por ejemplo, por supuesto, a los académicos, obviamente. No es este un libro escrito stricto sensu para los académicos, pero sí que es verdad que está escrito por académicos, no es un libro de literatura. Entonces hay algunas partes, algunos análisis que son relativamente académicos. No quiere decir que sean aburridos, ¿no? Quiere decir que son académicos en el sentido de que establecen un diálogo con otras obras publicadas, pues a veces en países extranjeros, a veces en España, pero que aportan ideas, y entonces lo que hacemos nosotros es decir, bueno, pues mira, sí, como dice fulanito, pues en España también se cumple esto, o como dice zutanito, pues en España resulta que esto no se cumple. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa dimensión académica. Por ponerlo breve, no solamente a los académicos nos interesa este texto, nos puede interesar este texto también a los ciudadanos que quieran estar más informados, periodistas, militantes, líderes políticos y, por supuesto, a los que han participado en esta encuesta, o sobre todo a aquellos que no han querido participar o no han podido participar por las circunstancias, por ejemplo, porque no estuvieran elegidos, o los que han sido elegidos con anterioridad, que son muchos.